Ah, pero este es re... Por acá tiene una... Peñalba, ¿cuánto? Peñalba, Brian, así que. Pone unidad penal número 4, módulo 4. Franco, ¿cuánto? Alberto Mora. Franco, Él lo puede escribir ahí. Sí, pero no entiendo nada. Franco Mora. Vamos a hacerlo de tu celular. Juan. Juan Sáenz Hernández. Machidaroca. ¿Lo están haciendo ahí? Vamos, que tengo el foco ahí. Está la cámara prendida, te están filmando. Vamos solo con celular. Pero, ¿cuánto tiempo acá? No, ¿cuál es? Vení. Maxi. Si no ponemos acá, no ponemos acá. Maxi Aroca, pará. Pilar Maxi. Peñalba Brian. Franco Mora. Yo en el hospital de Mini tampoco tengo encontrado. Yo ¿Dónde? ya Maxi miro Aroca. para que usted me Ponelo. ¿Cómo es? Allá hacerla. Entonces, por la reja. Ahí está. Ah, sí, el micrófono, pa. Hola. Los chicos del pabellón literario 2 de la 48 querían hacer alguna pregunta. Orada cevap başır. Hatalı bir odaya. De masita. La de masita.
¿Cómo hace? No empieza, loco, esto. Hola, ¿me escuchan? Chicos de la 48. Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, habían levantado la mano. Acá estamos todos los chicos de la 48. ¿Qué tal? Ay, a ver, acá lo tengo el profe. Un segundo, profe. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Está muteado. Todo bien, ¿ustedes bien? Ahí está. Todo bien, por suerte acá estamos. Bueno, ¿Cómo anda, querido? Buenas tardes, profe. ¿qué tal, Inés? Hola, profe. Buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos. Cuando usted quiera empezar. Yo, sí, yo no tengo problema, no sé si viene a esperar unos minutos. Profe, está muteado. A ver. Ahí está. Hola. Héctor. Sí, Ahí sí, estamos. sí. Bueno, silencio a los chicos, después de cualquier cosa, el resto de los chicos, chicos y chicas levantan la mano y le vamos dando la palabra, ¿sí? Así lo escuchamos al profe. Héctor, todo tuyo. Sí. Todo tuyo. No, que no sé qué es lo que me dijo. No, No que le escuché. dije a los chicos que los silencio a ellos y que ellos levanten la mano si quieren hacer alguna pregunta y así vos Perfecto. podés exponer tranquilo. Sí, vamos a hacer como hicimos el último encuentro. Yo voy a exponer y después dejamos la media hora o 40 minutos final, según lo que dé, para las preguntas, y para los comentarios, o para las críticas, o para lo que sea. Bueno, perfecto. Bueno, esperamos unos 5 minutos y o menos y empezamos, porque hay 31 conectados y generalmente son más. Pero bueno, depende de un montón de circunstancias. En algunos casos posiblemente los esté espantando. No, seguramente debe haber actividades y por eso por ahí se Sí, han sido claro. menos. Yo conozco cómo es la problemática porque trabajé en una oportunidad en un CREU, un centro de menores, y entonces sé los problemas que existen, ¿no? Para poder comprometerse a alguna actividad, en fin. No hay ningún problema. Así que en unos minutos empezamos. Turso. Bueno. Hola, Turso, ¿cómo anda, Turso? Me quiere explotar. Un Turso. Mira. Puede ser caso. Bueno, podemos comenzar. Si Sí, no les hay parece bien. pedidos. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todas, a todos y a todes.
Y en principio quiero responder, porque al final de la última clase, o cuando estuvimos en el tema de las preguntas, de un módulo, un compañero, no me acuerdo cuál es, me gustaría, si está, que se identifique, me había hecho una pregunta relacionada con el 1 a 1 cuando se estableció en la Argentina. Y esto tenía que ver con lo del Banco Central. Yo le dije que le respondía lo que a mi buen saber y entender podía responder, pero que no respondía otra cosa porque no soy economista. Entonces, como quedé con este tema, me dediqué en algún momento de la semana a buscar un poco de material y a poder contestarle algunas cosas. Hablé con un amigo economista y en principio le quería decir, porque él me planteaba el tema del 1 a 1 y lo de la convertibilidad. Y yo le decía algo que sigo sosteniendo y que con este compañero economista también me lo ratificó. El tema tiene que ver con un problema de soberanía monetaria y de independencia monetaria y de soberanía nacional. Pero él decía, el compañero decía que no existían bancos centrales en general en el mundo. Y yo sé de dónde viene esto. En realidad, yo lo quería sacar del error, porque bancos centrales existen en todo el mundo, salvo creo que en Panamá. Y en principio, lo que ocurre es que en muchos casos no se llaman bancos centrales. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene la Junta de la Reserva Federal, que la conoce como Reserva Federal, que juega el papel en realidad de Banco Central. Entonces, lo que ocurre, fíjense que soy un poco masoquista, como para poder responderle, me vi un video casi de 20 minutos de Milei. Hay que ser masoquista para escuchar a Milei. Entonces, Milei en el 2018 decía lo que dice ahora. ¿Él qué quiere hacer? Él propone eliminar el Banco Central. Y entonces, acá hay un principio básico. Si Milei dice eliminar el Banco Central, uno tiene que estar en contra. Esto es lo mismo que cuando Estados Unidos dice hay que ayudar a la democracia en Venezuela, no hay que permitir la dictadura cubana, hay que estar en contra de Estados Unidos y a favor de Venezuela y de Cuba. Esto es por principio, este es un principio de análisis político que creo que no hay que perder de vista, nos sirve para todo, para otros análisis también. Entonces, Milei decía que había que eliminar el Banco Central por varias razones, entre ellas que no, por supuesto, romper esto de la soberanía monetaria, no lo dice él así, por supuesto, y además que tenía que desaparecer la moneda. O sea, en definitiva, lo que quiere es que vayamos al dólar, como le pasó, como hizo Ecuador, que ahora no puede salir. Ni Correa pudo sacar a Ecuador del dólar, ¿no? de utilizar la moneda, una moneda extranjera, y una moneda que además no vale absolutamente nada en la realidad. La hacen valer políticamente, porque ellos imprimen y le dan a la maquinita y hay tantos dólares repartidos por el mundo que el día que estalle, como decía yo en otra clase, va a haber que empapelar las paredes. Pero bueno, le quería responder al compañero, me había preocupado yo por el tema, a ver si había algún error especial, y no, en realidad, en el momento en que se estableció el 1 a 1, en un principio, por supuesto, lo que logró es parar un proceso hiperinflacionario, pero esto también se hizo a costa de deuda externa. Con lo cual, y además, quiero aclarar, Milei está, porque después escuché también en un video a un analista español
y entonces están en una corriente con el mismo planteo, un planteo similar al de Milei. Hay una corriente que además existió, no es nueva, pero que ellos la están impulsando, que es el intento de hacer, es decir, una corriente que tiende a hacer desaparecer los bancos centrales. Cuando el Banco Central tiene que ser el regulador del crédito, el regulador de la moneda en un país. Y después está la otra situación, si el Banco Central es independiente o no del poder político. Y una vez decía Cristina, en una de sus alocuciones, decía, ¿quién va a pensar, ¿no?, haciendo crítica a esto que dicen del Banco Central y del poder político que se mete en el Banco Central, ¿quién va a pensar que el gobierno de Estados Unidos no tiene injerencia en la Reserva Federal? Hay que estar loco para pensar verdaderamente que el gobierno no tenga que ver o no actúe en conjunto, porque cuando tiene que llevar a cabo determinadas políticas, evidentemente necesita que le manejen las políticas monetarias. Bueno, con esto me parece que doy medianamente respondido al compañero, me preocupé un poco de desasnar en ese aspecto, y bueno, cualquier duda después trataré de evacuar o por lo menos informaré si es necesario. Yo quería primero hacer un comentario. Estoy con este programa. Yo preparé un programa para desarrollar, que lo tuve que presentar para que me lo aprobaran, y ese programa no lo estoy cumpliendo. Estoy muy atrasado. De todos modos, no voy a autojustificarme, porque el atraso se puede deber también a que yo manejé algunas cosas con mucha tranquilidad. Pero perdón, estaba hablando, no sé si no escucharon la última parte, porque se me había enmudecido se me había cerrado el micrófono. No se escuchaba nada. No sé si escucharon, pero voy a repetir. Por favor, quiero que me avisen cuando no me escuchan, porque si no, se había cortado y yo no lo había tocado. Miren que no sé de tecnología, pero yo no lo toqué. Sí. ¿Cómo mira, yo no puedo escuchar? No se escucha. Y tenés que ir al doctor. Sí. Bueno, entonces estaba diciendo que estaba atrasado, pero que no estaba disconforme totalmente, porque lo que estuvimos viendo y lo que vamos a terminar de ver hoy incluso, nos sirve, o creo que les va a servir, para poder entender un poco mejor el peronismo. Cosa bastante discutible si las hay, ¿no? Entender el peronismo es todo un tema. Pero bueno, creo que nos puede servir. Lo que quería comenzar es recomendando, alguna posiblemente ya lo haya hecho, quería recomendar una serie de películas y de lecturas. Yo sé que para ustedes no es fácil, yo digo, como yo no vivo en la atmósfera, vivo en la tierra. No tienen posibilidad de tener algunas computadoras, acceder a algunas películas, o tienen a lo mejor algunos otros elementos en algunas unidades. Yo quería recomendar algunas películas que sirven para entender, que ayudan a entender mejor lo que estuvimos viendo. Y algún tema que vamos a desarrollar hoy. Una de las películas es vieja, Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, que tiene que ver con la explotación que se realizaba en los batales misioneros de los obreros, ¿no?, que estaban como semi-esclavos, casi esclavos prácticamente, y la película se titula Las aguas bajan turbias, porque aquellos obreros que eran molestos o que se querían escapar porque no podían irse por propia voluntad, porque siempre estaban con deudas con la empresa, los mataban y los tiraban al río Paraná. Entonces, evidentemente, allí, incluso cuando Hugo del Carril hizo esta película, parece que tuvo algún tipo de discusión con Perón, porque el libro sobre el que se basa la película es el libro escrito por un comunista
que había escrito sobre este tema, había investigado mucho. Y Hugo del Carril igualmente, que era un tipo muy, muy independiente en su forma de pensar, a pesar de que fue peronista siempre, y además un tipo de una honestidad extraordinaria, verdaderamente la hizo la película igual. Y cuento, ya que estábamos hablando del Carril, que incluso en un momento determinado andaba económicamente muy, muy mal, y desde el Congreso Nacional quisieron aprobarle una especie de subsidio especial, ¿no? Una remuneración que cobrase mensualmente, y él se negó, no aceptó ese tipo de cosas. Otra película que quiero recomendar, y para mí es una de las mejores películas sobre un tema histórico, de las que yo vi, y además es opinión personal, La Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde tiene que ver con las huelgas patagónicas que hoy vamos a analizar. Y la tercera película que les quería recomendar, Asesinato en el Senado de la Nación. Tema que también hoy vamos a ver. Y algunos libros relacionados con esto, si llegan a tener biblioteca o poder acceder a algún material a través de la computadora, Los Vengadores de la Patagonia Trágica y La Patagonia Rebelde, que es un resumen de ese libro de Osvaldo Valle. También es interesante leer ameno Los mitos de la historia argentina de Felipe Piña, y una novela que habla de la crisis del 90 y que pinta el problema de la crisis del 90 en Argentina y pinta toda la especulación en la bolsa con las acciones y todos los tejes y manejes económicos y corruptos que se hicieron, de Julián Martel. Se llama La Bolsa. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con los gobiernos radicales, pero antes tenemos que decir que el radicalismo llega al gobierno, no estoy diciendo el radicalismo llega al poder. Después vamos a aclarar un poco esto, cómo se puede entender, ¿no? O cómo debe entenderse. Llega al gobierno porque en el año 1912 se aprobó la ley electoral que se conoce como ley KNC. Esa ley electoral siempre establecía el sufragio universal, no es cierto, porque no votaban las mujeres. Hubo proyectos para el voto femenino, para autorizar el voto, o para, mejor dicho, posibilitar el voto femenino, presentados por legisladores, por ejemplo, entre ellos Alfredo Palacios, un legislador socialista. Pero finalmente la ley del sufragio femenino se terminó aprobando en 1947 por iniciativa impulso de Eva Perón. Y esta ley electoral, por supuesto, no determinaba, era una ley muy particular, determinaba mayoría y primera minoría. Se escucha acá todo. A ver. Perdón, no sé si hubo alguien que preguntó algo. Bueno, esta ley, hola chicos, por favor, silencien los teléfonos. ¿cómo? A los chicos Sí, de chicas, sí, perdón, acá mi compañero. Bueno, Listo, decía mayoría y primera minoría, o sea, no establecía representación proporcional como hay ahora en el Congreso. O sea, que el que salía primero se llevaba los 2/3 y el que salía segundo se llevaba el tercio restante para la representación en la Cámara de Diputados, por supuesto. Y además, bueno, para la representación en el Congreso, en el Senado, por supuesto, el Senado tenía que ver con la representación de las provincias. En algún momento analizaremos por qué la Cámara de Senadores y por qué no hay un
digamos, un sistema unicameral que sería mucho más democrático. Pero bueno, establecida esta ley, los radicales, que ya comentamos que aparecieron allá en la época del 90 y que en el 91 se llegan a dividir en Unión Cívica Radical y Unión Cívica Nacional, Nacional con Mitre y Radical con Leandro N. Alem, y estaba allí como un segundón por ese momento Hipólito Yrigoyen, hasta el año 1896 en que Alem se suicida y Yrigoyen va a quedar como cabeza de la Unión Cívica Radical. Hipólito Yrigoyen gana las elecciones en el año 1916. Tenemos que decir que el radicalismo es producto un poco de estas clases medias que se fueron conformando con los sectores migratorios que vinieron del extranjero al país, se fue conformando una clase media de profesionales, y esa era la base de apoyo al radicalismo. Y por supuesto algunos sectores populares que en ese momento, salvo después con el Partido Socialista, no tenían representación. Y así como vamos a ver que los sectores obreros, que son producto del proceso de las migraciones internas, van a ser la base del surgimiento y de la base de sustentación del peronismo. Gobierna Yrigoyen entre 1916 y 1922. Desde 1922 a 1928, otro radical llega al gobierno, pero totalmente distinto a Yrigoyen, que fue Marcelo Torcuato de Alvear, descendiente de aquel Alvear que nosotros vimos que vino con San Martín en Argentina y que la otra vez señalábamos que quiso buscar el protectorado británico para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, por supuesto, Alvear viene de una familia aristocrática y además de una actitud totalmente distinta a Yrigoyen. A Yrigoyen ellos hablaban del personalismo, porque Yrigoyen fue un autor que manejó, no era un hombre de barricada, que le gustaban los discursos, al contrario, era un hombre, tanto es así que se lo conoce, el apodo que tenía Yrigoyen era el peludo, porque dicen que siempre estaba en la cueva, y desde allí manejaba todos los hilos de la política. Y él conocía, él tenía que pasar, tenía una característica, que la mayoría de las cosas tenían que pasar por sus manos. A raíz de esto, Alvear forma la corriente antipersonalista en el radicalismo, pero que no tiene que ver únicamente con esto, tiene que ver con concepciones ideológicas distintas. Si bien Yrigoyen no era un revolucionario desde el punto de vista que quería destruir el sistema capitalista o generar algún tipo de dificultad, Alvear, por supuesto, lo era menos, y Alvear estaba de acuerdo en su concepción ideológica, fundamentalmente con los sectores más conservadores, mientras Yrigoyen fundamentaba su ideario en una concepción principalmente nacional. Yo voy a dar un pantallazo de algunas características de la economía de ese proceso. Tengo que decir, porque de alguna manera completo lo que dije, no se alteró la línea esencial del modelo agroexportador. Sabemos también que cuando Yrigoyen llega al gobierno, estábamos en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial. 1914 a 1918 se da la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto, el mundo estaba en crisis en algunos aspectos. Entonces, hay un descenso de las importaciones, a raíz de esto hay un incipiente proceso de sustitución de exportaciones, o sea, en el sector industrial, pero no hay un proceso industrial porque se pretenda armarlo y desarrollarlo, sino por necesidades de la guerra. Al no poder importarse algunos productos industriales, evidentemente hubo que empezar a fabricar aquí algunos elementos que eran necesarios para el desarrollo de la economía.
De todos modos, algunas cuestiones, por ejemplo, se exportaban, ¿no? Había exportación de lana, que después vamos a ver que está ligada a las huelgas patagónicas. Era importante. Y en 1920, ya terminada la crisis, terminada la Primera Guerra Mundial, hay una caída en los precios internacionales, hay una crisis agrícola ganadera, porque algunos sectores agropecuarios de los países europeos y países centrales se están recuperando. Y entonces es evidente que esto genera una situación más adelante de desplazamiento, con la quiebra del modelo agroexportador, de desplazamiento de gente del campo a la ciudad. Vamos a ver que ese desplazamiento de la gente del campo a la ciudad va a generar lo que serán las primeras villas miserias en la ciudad de Buenos Aires, o villas de emergencia. En ese momento tenían el nombre de las villas directamente, en la zona de Puerto Nuevo, Retiro, por allí hubo algunas muy, muy grandes. Con Irigoyen tenemos, decíamos, una política que era menos liberal, no contra el sistema, pero menos liberal, en el sentido que determinaba una intervención más acentuada del Estado. Por ejemplo, hizo desarrollo de la colonización agrícola, bancos oficiales, apoyó el Estado, apoyó el desarrollo de una marina mercante, los recursos petrolíferos. En el año 1916, fíjense si algunas cuestiones se siguen dando, ¿no? con los sectores de la oligarquía o los grandes poderes económicos. Quiso establecer un gravamen provisional del 5% a las exportaciones para sostener la crisis y fue rechazado. ¿No les hace acordar aquí cuando el campo rechaza las retenciones que quiere hacer el gobierno por necesidad y que además correspondería, o cuando rechazan el impuesto de emergencia que quieren cobrar? Bueno, el accionar de los sectores del poder siempre fue similar, ¿no? Cuidar su dinero, la mayor ganancia, y defender lo que ellos llaman defensa de la propiedad privada. Bueno, cuando termina la guerra también fueron desapareciendo algunas de esas industrias que se habían generado producto de la guerra. Tenemos el gobierno de Alvear, y aquí lo importante es que antes de irse Irigoyen, ya en el último año de su primer gobierno, funda yacimientos petrolíferos fiscales. Esto es importante porque es la primera petrolera estatal aquí en América, en Sudamérica. Y después, digamos, a imagen y semejanza de YPF fueron surgiendo otras, como por ejemplo Petrobras en Brasil, ¿no? El Alvear, que asume el gobierno, por supuesto, no está muy de acuerdo con lo que algunos irigoyenistas querían, que era la nacionalización del petróleo. Vamos a ver cómo juega esto al final. Y Alvear designa al frente de YPF, tiene allí al general Enrique Mosconi. Y el general Enrique Mosconi es uno de los pocos grandes generales que tuvo la República Argentina, porque fue nacionalista, cuidó el tema de YPF y pretendió, teniendo la soberanía, defendiendo la soberanía petrolera, generar un proceso de industrialización. Incluso durante el gobierno de Alvear, se construye la destilería de La Plata, que estaba entre las 10 más grandes del mundo en ese momento. En el año 1928 hay elecciones y vuelve a subir Irigoyen. Allí hay un problema, porque ya Irigoyen viene con una idea manejada por Mosconi fundamentalmente,
de nacionalizar el petróleo. ¿Qué había sucedido en un momento? Cuando necesitaban para el ejército nafta y fueron a comprarla a una de las empresas norteamericanas que estaba aquí en la Argentina, estos le niegan el petróleo, le niegan la nafta si no pagan cash. Entonces lo que se plantea Mosconi es, si nosotros llegásemos a tener una guerra, tendríamos un problema, porque si en nuestro país nos niegan vendernos los combustibles necesarios para enfrentar esa guerra, estaríamos indefensos. De allí surge el intento de nacionalización. Incluso a través de YPF hizo rebajar el precio del petróleo, el precio de la nafta, perdón, y como por represalia las empresas norteamericanas que estaban aquí e inglesas, lo que hicieron fue generar desabastecimiento. Entonces Mosconi dice, muy bien, como hay desabastecimiento, importamos de la Unión Soviética petróleo barato. Entonces, esto que genera, esto no se lo podía bancar la Standard Oil, una de las empresas más grandes que estaba en Salta y que tenían poder, evidentemente, y se produce el golpe de Estado que en 1930 derroca a Irigoyen. Y después vamos a hablar del golpe de Estado y vamos a decir también que esto, que algunos, a raíz de esto que yo expliqué, algunos historiadores dijeron que este golpe de Estado tenía olor a petróleo. O sea, que la causa fundamental que fijaban para el golpe era la defensa por las empresas norteamericanas de su poder económico. Pero en realidad no es tan así. Hay otras causales que determinaron el golpe de 1930, que es el primer golpe de Estado que se da en la Argentina y que desgraciadamente después fue repetido en muchísimas oportunidades. Golpe de Estado que en algunos momentos ahora no se atreven a dar porque las condiciones son distintas. Entonces ahora los golpes los hacen de distinta manera. Ahora se los llama golpes blandos y lo hacen a través de las falsas noticias, llamadas fake news, a través de los periódicos que responden a estos sectores de poder y de la llamada guerra judicial, que la denominan lawfare, guerra judicial. Esa guerra judicial que persigue a los opositores, cosa que no es nueva, lo decía Alberti, después si tengo tiempo voy a leer algo de esto. Entonces ahora los golpes de Estado no los hacen más con el poder militar, aunque cuando es necesario también lo utilizan, y fíjense que se dio en el caso de Bolivia, que en última instancia intervino la policía y después intervinieron algunos grupos, algunos sectores militares también. Pero de todos modos no es el golpe clásico tradicional. Este es el inicio en la Argentina de los desgraciados golpes de Estado que nos afectaron la vida a través de muchos años. Muy bien. Quiero hacer referencia a 2 o 3 temas que tienen que ver con la presidencia de Irigoyen. Temas que generalmente fueron muy poco desarrollados. En algunos casos, los biógrafos de Irigoyen, radicales, han ocultado esto o lo han minimizado totalmente. Y hay 3 conflictos importantes donde hubo muertos por intervención de fuerzas policiales o de fuerzas del ejército. Uno de ellos fue el que se conoce como la Forestale, el problema de la Forestale. No voy a hacer extenso esto porque si no sería de nunca acabar. Esto tiene que ver con el norte de la zona de Santa Fe, la zona Chaco de Santiago del Estero, pero fundamentalmente la problemática acá se va a localizar el tema principal en el norte de Santa Fe,
donde existía el quebracho. Y el quebracho era un árbol que se venía explotando de hacía tiempo, fundamentalmente para obtener durmientes. Los durmientes vieron que son las maderas que se utilizan para apoyar las vías férreas. Bueno, eso se hacen con quebracho. Y con todos los ferrocarriles que se construyeron en la Argentina, la demanda era grande. Pero también después se descubrió que tenía una sustancia que era el tanino. Y el tanino es una sustancia que sirve para la curtiembre, para curtir los cueros, porque ustedes saben que el cuero del animal se saca crudo, pero así no sirve, se saca y no sirve en esas condiciones. Hay que hacerle un proceso para después poder utilizarlo en las distintas industrias en las que se utilizaron. Entonces, para eso se usaba el tanino. En 1906, los ingleses crean la Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles, la Forestal Limitada, en el norte de Santa Fe. Y tienen una posición monopólica, van comprando todas las compañías anteriores, se ven beneficiados por haciendo una fusión, por supuesto en un acto de corrupción con la Compañía de Tierras de Santa Fe, el gobierno hace vista ciega, y allí obtienen 805.000 hectáreas de bosques, 3 estancias, porque también se van a dedicar a la agricultura y a la ganadería en aquellas tierras que se lo posibilitan, y en 1920 tenían el 80% del dominio de la producción y la venta de tanino. Entonces, ¿cómo era la vida en esos lugares? Ustedes se imaginan en esa época cómo podía ser la vida. Primero, la vida en esa zona boscosa, donde hay animales de todo tipo, y además se contraían enfermedades como el paludismo y otras enfermedades que contagiaban fácilmente a los trabajadores. Pero dependía prácticamente todo de la forestal. Ellos eran dueños de los pueblos, armaban las casas, tenían casas de lujo para los jefes y para los gerentes, y por supuesto, casas muy precarias que se hacían los trabajadores. Vivían en casas que eran indignas muchas veces de poder vivir allí. Pero manejaban, por supuesto, escuelas, el correo, el telégrafo, hacían pagos a los jueces de paz, a los comisarios, o sea que respondían a ellos. Y en 1910 comienzan a llegar hombres con experiencia sindical a la zona, anarquistas fundamentalmente, que eran los más, después vamos a analizar un poco del movimiento obrero, y estos comienzan a organizar a los obreros, van pueblo por pueblo tratando de organizarlos, y logran en 1918 realizar la primera huelga. Y en marzo de 1919, yo dije 1918 primero, pero en marzo de 1919, una huelga verdaderamente importantísima. Allí es cuando el gobernador crea una gendarmería volante, el gobernador, que era un radical, Enrique Mosca, que después lo vamos a ver en otro momento de nuestro proceso histórico, crea una gendarmería volante al servicio de la forestal. Por supuesto, lo que tenía que suceder, si bien aparentemente la empresa acepta parte del pliego de condiciones de estos obreros, no deja de producirse una masacre primera. O sea que de alguna manera, frente a un gobierno no nacional y popular, pero un gobierno progresista de sectores medios como Irigoyen, nacionalista, y que además se interesó por las cuestiones obreras, tratando de generar, digamos, acuerdos entre el capital y el trabajo. Sin embargo, bajo este gobierno, uno de los más, digamos, progresistas de los radicales, se produce este tipo de crímenes. El segundo gran crimen, las huelgas en los talleres Bacena en la ciudad de Buenos Aires. Esto se conoce generalmente como la Semana Trágica.
pero los anarquistas no aceptan llamarla Semana Trágica. Los anarquistas la llaman Semana de Enero porque ellos consideran que fue una semana de lucha que ellos encabezaron fundamentalmente y que por supuesto costó muchísimas vidas, no solo de anarquistas, ¿no? Sino después de gente que no tenía absolutamente nada que ver con esto, nada más que había hecho presencia, ahora lo vamos a contar en qué momento. Y aquí empieza una huelga, por supuesto presentan petitorios a la empresa, piden una jornada de 8 horas porque trabajaban 11 horas, lo que van a conseguir después es la jornada de 9 horas, o sea, algunas conquistas tuvieron, por supuesto. La empresa había sido vendida, y esta es la familia Bacena, que después vamos a ver como ministro de Economía de Onganía a Krieger Bacena, ¿no? Un hombre terrorífico también. Esta huelga, por supuesto, que llevó varios días, bueno, generó los primeros muertos. Y cuando se realiza el sepelio de estos muertos en la Chacarita, hay una manifestación extraordinaria de gente que acompaña a estos féretros. ¿Y qué sucede allí en la Chacarita? Por supuesto, las fuerzas del orden son las que van a balear y van a producir una cantidad de muertos nunca bien especificados. Nunca bien especificados. ¿Cuál era el motivo? Y el motivo era generar el ejemplo. Y aquí, ¿qué aparece? Aparece un organismo que hay que tener en cuenta porque va a jugar un papel nefasto también, que fue la Liga Patriótica Argentina. La Liga Patriótica Argentina fue propuesta, fue armada por un contraalmirante, Domecq García, y estaba formada por los niños bien de Buenos Aires, jóvenes de familias más o menos pudientes, que entonces pretendieron y realizaron ataques contra todo lo que para ellos se oponía al nacionalismo con Z, ¿no? Que ellos era el que propugnaban. Y entonces, esta Liga Patriótica Argentina va a realizar incluso ataques en el barrio de Once, matando muchísimos judíos, lastimando a otros, sin mirar si eran niños, jóvenes, entrar a sinagogas y no respetar a ningún anciano, en fin, desmanes, eran apoyados por las policías y armados también, y armados por el ejército. Esta Liga Patriótica también va a actuar en la Patagonia. Ahora fíjense el concepto que tenía. Y esto es muy interesante. Resulta que para las familias de algunos hombres de las fuerzas de seguridad que habían muerto, que no eran tantos, se realiza una colecta extraordinaria y realizan una colecta, incluso los jóvenes radicales, la juventud radical, en la zona de la comisaría 15, realiza una colecta para aportarle a aquellos policías que habían sufrido heridas o a los familiares de si alguno había muerto. Pero nadie se ocupó de los muertos entre los trabajadores del pueblo. Pero sí lo hacen después. Tiempo después, la Iglesia Católica, con las damas de caridad, van a organizar una colecta de limosnas para las familias más necesitadas. Pero fíjense qué interesante cuál es el texto del lanzamiento de la colecta, no una parte. Esto es importante para que tengan idea de qué se vivía en la Argentina. Dime, ¿qué menos podrías hacer, refiriéndose a la colecta, ¿no? ¿Qué menos podrías hacer si te vieras acosado o acosada
por una manada de fieras hambrientas que echarles pedazos de carnes para aplacar el furor y taparles la boca. Los bárbaros ya están a la puerta de Roma. O sea que había que hacer esta colecta no para ayudar a los pobres, para evitar que esos pobres, que eran las bestias hambrientas, viniesen a generarle a ellos algún problema. Así de humanista era esta sociedad de dominantes en este proceso. Creo que no, en algunos aspectos, algunos grupos no han evolucionado mucho, creo, y ustedes analicen algunas de las cuestiones políticas que suceden hoy en día. Muy bien, y el tercer hecho, que es el que marca, creo que un antes y después en las luchas obreras, es lo que sucede en la Patagonia, en 1921 y 1922. Si yo les leo a ustedes el pliego que pedían estos obreros en la Patagonia, piensen, ¿no?, trabajar allí en la esquila de las ovejas. Fíjense lo que pedían, voy a leer una parte nada más. En cada pieza de 4x4 no dormirán más de 3 hombres, debiendo hacerlo en camas, aboliendo los camarotes. La pieza será bien ventilada y desinfectada cada 8 días. En cada pieza habrá un lavatorio y agua abundante donde se puedan higienizar los trabajadores después de la tarea. Fíjense lo que pedían para darse cuenta de cómo vivirían. Y otra de las cosas que piden, porque es extenso el territorio, cada puesto o estancia debe tener un botiquín de auxilio con instrucciones en castellano. O sea que como muchas estancias eran los dueños eran ingleses, por supuesto tenían muchos elementos escritos en inglés y no en castellano. ¿Por qué se produce esta situación en la Patagonia? Bueno, consecuencia también de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué se produce? Fíjense que en el mismo momento, más o menos, se dan en todos lados. La crisis, por supuesto, golpea a estos países dependientes. Porque en la Patagonia había habido mucho dinero en los años de la guerra, porque se vendía mucha lana que era necesaria para generar, para producir ropa de abrigo para los soldados. Entonces la lana tenía valor. Algunos empezaron a especular, pensando que ellos eran los que de alguna manera fijaban el precio internacional. Pero, por supuesto, no era así. Cuando termina la guerra, la demanda de lana baja totalmente, es evidente que la crisis viene. Entonces, cuando la riqueza se dio a manos llenas, ¿quién se quedó con el dinero? Los estancieros. Cuando falta el dinero, ¿quiénes pagan las consecuencias? Los trabajadores. Bueno, y aquí también los anarquistas habían generado, y acá recomiendo esta película, que por favor traten de verla, La Patagonia Rebelde. Van a ver con claridad, mucho mejor de todo lo que yo pueda explicar, lo que sucede. Bueno, lo que ocurre es que el gobierno de Irigoyen manda primero al ejército, al mando del coronel Varela, que va y hace un acuerdo con los estancieros y con los obreros, pero los estancieros no quedan de acuerdo y no lo cumplen. El 10 de infantería, con el que fue Varela, se vuelve a Buenos Aires. Al poco tiempo continúan los hechos de violencia, porque evidentemente son perseguidos por la patronal, tienen que estar escondiéndose muchos peones en la zona desértica incluso e inhóspita de la Patagonia. Esto pasa en Santa Cruz, ¿no?, la provincia de Santa Cruz. Y resulta que el gobierno vuelve a mandar al coronel Varela. Esta vez ya el coronel Varela, por supuesto, dice, bueno, muchachos, ustedes son los responsables, ¿y qué empieza?
empiezan los fusilamientos. En muchos casos los fusilan directamente donde los encuentran. En otros casos, como sucedió en la estancia La Anita, uno de los lugares emblemáticos de este proceso, les hacen cavar su propia fosa, los hacen parar delante de la fosa, de forma tal que cuando le disparan caen directamente en la fosa que ellos mismos habían cavado. Y así es como terminan con este levantamiento. Y de aquí en más hay un quiebre, por supuesto, para la lucha en el movimiento obrero, ¿no? Porque esto evidentemente genera una situación especial. ¿Cuántos hombres perdió el ejército? Uno, un soldado conscripto que murió en el único enfrentamiento que uno de los gauchos, conocido como Facón Grande, generó con sectores del ejército. O sea que tuvo una sola baja, mientras hubo cientos de bajas y miles de heridos y muchísimos prisioneros en estas huelgas patagónicas. ¿Quién es? Porque estos temas estaban ocultos. Estos temas estaban ocultos. ¿Quién es el que de alguna manera, no de alguna manera, quién es, si bien alguien había escrito antes, pero el que saca a la luz este tema, el que investiga, el que escribe sobre este tema, y que cuando hace el libro de la película se tiene que exiliar del país? Un intelectual argentino, perdón, no sé quién habla. Bueno, un intelectual argentino, de los hombres más coherentes, anarquista también, de ideario anarquista, pero de los hombres más coherentes, honestos e inteligentes que tuvo este país, Osvaldo Valle. Osvaldo Valle escribe Los Vengadores de la Patagonia Trágica, porque aquí, evidentemente, hubo después venganzas. ¿Qué ocurrió? Este coronel Varela, que había sido el responsable de esta muerte, de esta matanza, yo digo el responsable fue Irigoyen, que lo mandó, porque el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Este coronel Varela, un joven venido de Ucrania, había llegado a la Argentina unos años antes. Disculpe, profe, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Qué significa anarquista? Bueno, anarquista es una corriente de pensamiento político que ellos están en contra del Estado. O sea, ellos consideran que el Estado no tiene que existir, que el Estado es un elemento opresor. Entonces, hay varias corrientes del anarquismo, ¿no? Estaban, después vamos a ver un poco con el movimiento obrero, que había dos centrales anarquistas fundamentalmente que tenían concepciones distintas. Entonces, estaban aquellos que eran los que consideraban que había que actuar con violencia. Además, ellos eran defensores de las libertades individuales, la libertad del individuo al máximo, estaba por sobre todas las cosas. Una corriente, estaban contra, por supuesto, ellos no conformaron nunca un partido político, porque jamás se iban a presentar a elecciones. ¿Eran como los militares, algo así? ¿Cómo? ¿Eran como los militares? No, nada que ver. Eran hombres, que habían venido de Europa, las corrientes anarquistas, los pensadores vienen de Europa. Es una corriente que ya existe en Europa. Y entonces cuando vienen aquí, son luchadores sociales que están en contra de la injusticia, están a favor de los pobres, están en contra de los ricos, pero ellos no quieren ni armar un partido político, ni ir a elecciones. ¿Por qué? Porque están en contra de todo eso, están en contra del Estado. Entonces nunca lograron concretar algo, son un poco, yo digo, a mí me resulta simpático, entre comillas, lo digo porque no es ningún contrario. Como luchadores, no muchos fueron como ellos. Pero digo, son un poco a lo mejor utópicos, así que quieren algo que es casi irrealizable, ¿no? La libertad humana a niveles totales,
donde el Estado no imponga absolutamente ninguna norma que los limite, en fin. Y entonces ellos, ¿qué hacían? Ellos trataban de organizar al movimiento obrero. Allí es donde se destacaron. Iban, como tenían que trabajar, entonces trabajaban, pero no trabajaban únicamente, iban y organizaban a los obreros, trataban de educarlos, entre comillas, tenían escuelas de formación política, tenían centros culturales de importancia, tenían imprentas, publicaban periódicos. Acá hubo un periódico importantísimo de ellos que fue La Protesta. Entonces, era un grupo de difusión política, pero sus ideas eran un poco irrealizables. Y hubo distintas tendencias. Estuvieron aquellos que algunos llaman los tirabombas, que fueron los que consideraban que la violencia era lo único que podía solucionar el problema. Y la violencia, en algunos casos, aplicada como en este caso que estoy contando, donde este joven anarquista que había venido de Ucrania, resulta que lo que hace es matar al coronel Varela. Él con otros, por supuesto, pero siempre se hizo responsable él, prepara una bomba, lo espera cuando sale de la casa. Un día no lo puede hacer porque él sale de la casa con su hija chiquitita, y entonces evidentemente él no iba a matar a la hija también. Entonces otro día, cuando él lo venía espiando, venía controlando la salida, le arroja una bomba y, le pega unos tiros y ahí lo mata a Varela. Entonces a él lo apresan y después a él lo matan en la cárcel. No voy a contar toda la historia porque hay una serie de crímenes que se van dando. Por eso Bayer titula su libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Entonces, no sé si le respondí la pregunta. ¿Entendió la respuesta? No sé, aquí el compañero que dice Universidad Evolución preguntó. Bueno, continúo 5 o 10 minutos más y después ya vamos a las preguntas, si hay preguntas. Bien, entonces nosotros habíamos llegado a plantear el tema del golpe de Estado, ¿no? Profe, tenemos una manito levantada. Bueno, a ver si alguien pregunta, pero después, si no, yo termino y después hacemos las preguntas. Si Bueno, quiere listo. quedar con esto que contesté, si lo entendió el joven. A ver, No sé, Inés, ¿quién? ahí va. Los Sí. chicos del pabellón literario 48. Sí. ¿Qué querían preguntar? ¿Me escucha bien? No escucho. ¿Me escucha bien? Ahora sí. No, simplemente levantamos la mano por el hecho de dar el presente. La verdad que se entiende muy claro lo que usted está explicando. Estamos muy contentos. Aprovecho porque va a ser la única ocasión en la que tengamos para agradecerle siempre la predisposición con nosotros, por enseñarnos, por educarnos, por hacernos sentir una mejor persona. En este contexto, todo esto que sirve para capitalizar el tiempo. Y bueno, nada más es eso. Quería agradecerle mucho, señor, porque estamos siempre siguiéndolo por todos lados, a usted y a usted. Y nada, es eso. Después el resto lo tenemos todo bien claro, llevamos las anotaciones correspondientes y con nuestro propio medio investigamos al respecto. Y bueno, estamos muy contentos, nada más, es eso. Bueno, yo les agradezco mucho y este es el mejor pago que puedo tener. En principio, esto se hace por voluntad, ¿no? Ustedes saben que esto no se cobra.
pero en realidad gratis no se hace. Y digo, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera yo tuve la suerte de caer en la escuela pública. Mis hijos también. Entonces estudiamos en la escuela primaria, secundario, la universidad, terciario y la universidad. Yo ahora estoy haciendo estudios universitarios. Estudiamos gratis. Entonces esto de alguna manera es devolver un poco de lo que recibimos. Es como si tuviéramos incluso hasta una obligación de hacerlo. Porque todos esos estudios que uno tiene, ¿quiénes los pagan? Los pagan ustedes, los paga todo el pueblo. Fundamentalmente el pueblo más pobre, porque los más ricos pagan menos impuestos que los pobres. Entonces, creo que de alguna manera la satisfacción más grande que puedo tener es que ustedes estén conformes. Bueno, continúo. A ver, profe, No sé. Un segundo. David, ¿Yo? David ¿Qué se escucha? Rojas. David Rojas. Ahí se silenció. Bueno, no tengo manitos levantadas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Perdón, ¿puedo? Inés. Inés, Sí, ¿usted me escucha? lo escucho perfectamente. Bueno, no, yo quisiera seguir 10 minutos más o 5 minutos más, si no les resulta muy pesado a todos, a los efectos de poder entrar en una etapa que me permita en la clase próxima avanzar. Si puedo ya dar peronismo en la clase próxima, así podemos ver peronismo. Se puede hacer y después... Bueno, Si solo les parece- decirle a los chicos y a las chicas que levanten la mano por el chat y después hacemos todas las preguntas todas juntas. Así no Está bien, habilitan los sí, micrófonos. por supuesto, por supuesto. Y David Rojas, que por favor deshabilite el micrófono. Bueno, entonces, continúo. ¿Qué había pasado en los años 30? Que había producido en Estados Unidos lo que se conoce como la crisis del 29, crisis del 30 se habla, pero el crack del 29. En Estados Unidos, que había salido fortalecido de la guerra, ¿por qué? Porque no se había desarrollado, la primera guerra no se había desarrollado en su territorio en absoluto, no tuvo ninguna pérdida de ese tipo, y al mismo tiempo, de país deudor, pasó a ser país acreedor, porque además fue prestamista de muchos otros países, a través de armas, o a través de productos, o a través de lo que haya entregado. Entonces, él fue recibiendo, Estados Unidos se fue beneficiando con las indemnizaciones de guerra que algunos países tuvieron que pagar, porque directa o indirectamente, al comprar productos, iban a parar a su país. En 1928 se produce un elemento que se da mucho en el capitalismo, cada tanto se da una crisis de este tipo, una crisis de sobreproducción. O sea, empiezan a tener muchos productos y no tienen a quién venderlos ya. Entonces, no se puede seguir produciendo. Entonces, comienza a utilizarse el capital especulativo. Entonces, ¿el capital a dónde va? El capital va a las acciones. Todo el mundo empieza a comprar acciones de empresas, porque era negocio. Y al comprar acciones se valorizaban hasta los obreros que medianamente ganaban un buen sueldo, sectores medios, todo se metía, era la locura de las acciones. Y entonces, eso en un momento determinado, al no tener basamento en la producción, al no estar respaldadas esas acciones por la producción, o sea, para dar un ejemplo, valían más todas las acciones que se habían vendido que la empresa que producía, por ejemplo, una sociedad anónima que fabricaba, no sé, respasadores, evidentemente, si esas acciones habían subido, llegó un momento que esas acciones evidentemente valen lo que la empresa ya no vale,
en su producción. Bueno, en un momento determinado, siempre los que están informados, los que saben, los que manejan esto, los que tienen dinero, los que tienen el poder, empiezan a vender acciones. Empiezan a vender acciones. ¿Quiénes son los últimos que se dan cuenta? Y los obreros que tenían un peso guardado, los sectores medios que habían entrado en la especulación. Esos son los últimos. Y cuando ellos quieren vender las acciones, nadie las quiere comprar. Ya no valen, o sea que perdieron todo el dinero, una linda estafa, porque con ese dinero que invirtieron, alguien se quedó. Y se produce una crisis muy profunda. Quiebran bancos, empresas, evidentemente hay una situación muy compleja. Y esta crisis repercute en todos los países, por eso hablamos de la crisis del 30, y en la Argentina vamos a tener lo que llamamos década infame, del 30 al 40, al 43. Acá lo vamos a llamar ese periodo década infame. En 1932, en Estados Unidos, gana las elecciones Franklin Delano Roosevelt. Y el que impone entonces lo que llama un nuevo trato. Entonces, lo que va a hacer es algo que está en contra de los principios del liberalismo que sustenta el sistema capitalista. Va a hacer intervenir al Estado. Va a asegurar los depósitos bancarios, va a generar una cantidad de obras públicas extraordinarias que por supuesto sirven para el país, no cualquier obra pública, pero que al mismo tiempo generan miles y miles de puestos de trabajo. O sea que va a realizar, si bien no se soluciona esto de un día para otro, en algún caso se le va a solucionar recién con la Segunda Guerra Mundial, pero de todos modos modifica la concepción basándose en las teorías, cuando desarrollan esto, de un economista llamado Keynes, que nosotros después vamos a ver. Por supuesto, todo esto genera toda la crisis que también vive la Argentina. Entonces, no voy a hablar del golpe del 30, tenía para hoy, y de toda la década del 30, con unas cuestiones muy especiales que vamos a ver. La década del 30 en la Argentina, o sea, de 1930 a 1943, es terrible. Se la conoce como la década infame. Así como algunos llamaron a la década del gobierno de Menem la segunda década infame. Claro, nada que ver la de Menem en cuanto a lo que eran los crímenes, la tortura, todas las cuestiones que vamos a ver, pero sí en cuanto a lo que significó, en definitiva, una entrega del país y una política que sometió a los sectores populares a una pobreza posterior con la implantación del neoliberalismo, con la profundización, no la implantación, sino la profundización del neoliberalismo en la Argentina. Bueno, entonces, escucho lo que tengan que preguntar y vemos. Hola, hay una manito levantada que... ¿Quién está? ¿David? No, debe ser otro, ¿no? Bueno, hay una mano levantada que dice 298-522. ¿Quién es que levantó la mano para hacer una pregunta? ¿Está por ahí? Ahí te habilito. Ahí estás habilitado para hacer la pregunta. Hola. 298-522. ¿No? Hola. ¿Me escucha? Sí. Lo único que quería, lo único que quería decir, nosotros estamos participando acá en la unidad 39, pabellón 12, y hoy se nos complicó para entrar a la
reunión. No teníamos el IDET actualizado y bueno, entramos tarde, o sea, encima cambian los IDET que nos puedan dejar ya el IDET, así no tenemos estos problemas en lo que es la historia, ¿no? Aportar algo de nosotros para ustedes y así como ustedes para nosotros. Sí, pero no, perdón, no entendí. ¿Qué dice Pablo? El primer juego, arrancás ganando y ahí. No escucho. A ver que bajamos la tele, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a tener en cuenta? Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Ahora se escucha. Sí, ¿qué tal, profesor? Un gusto nuevamente participar de acá de la unidad 39, pabellón 12. Le decía que nosotros entramos tarde a la reunión porque no teníamos el IDET. Y si en todo caso que lo vuelvan a cambiar, nos dejen en el mensaje o de alguna forma el IDEC nuevo, así no perdemos las clases y podemos compartirla y opinar algo de lo que usted nos está, claro, en la charla, ¿no? Opinar algo. Bueno, yo no sé, Inés, si esto está grabado, porque la otra vez yo le dije, hablaba con Claudia, y Claudia, frente a un tema que planteó una unidad, que en la clase pasada, o en el encuentro pasado, no se pudo comunicar porque no tenían internet, y yo la conecté y Claudia dice que estaba grabada la clase. Ahora no sé cómo ustedes la aportan. Sí, está grabada, pero en ese caso nosotros no podríamos preguntarle alguna duda que nos da la charla o algo bien. así que tengamos. Bueno, pero está bien, pero ¿sabe qué? Suponiendo que tenga alguna pregunta para hacer, la hace en el próximo encuentro. Buenísimo. Y para el próximo problema. encuentro, ¿el IDEC sigue siendo el mismo que el de hoy? Sí, hasta ahora sí, porque lo cambiaron. El ID de la primera clase fue cambiado en la segunda porque hubo un problema técnico, me dijo Claudia. Sí, esto tengo tres. Bueno, y ahora, por ahora, pero por lo mismo. desde la segunda clase hasta ahora, siempre fue el mismo. Claro, a mí me saltaban, tenía 3 y bueno, era solamente eso, profesor. La verdad que es bueno compartir esta clase con usted y por este medio. Acá hay muchos chicos que están participando y le agradecemos mucho. La próxima clase vamos a preguntar o a compartir algo. En esta clase solamente queríamos decir esto. Le agradezco mucho. Le agradezco la preocupación. Gracias, gracias por estar. Gracias a usted también. ¿Alguien más? Está Dino, Inés, y hay Dani. una mano levantada, Dino y Dani, dice. Dino y Dani, ahí está. Sí, escucho, pero no, todavía no está, Están muteados. Yo le di acá audio y están muteados. Dino y Dani, ¿están por ahí? Sí, pero no pueden, no tienen el micrófono apagado, creo. Yo acá se lo habilité, pero tienen que habilitarlo ellos también. Bueno. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno. No hablan. Ahora, el compañero de allí no se pudo habilitar el micrófono. No. Acá está habilitado. ¿Están por ahí Dino y Dani? Bueno, a ver. ¿Quién levantó la mano acá? César.
César. Te estoy enviando la invitación para que actives el micrófono. César, de Sí, la ya unidad está 43. conectado César, creo. Tenés el micrófono habilitado. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Hola, ¿cómo anda? Bueno, es mi primera clase hoy y bueno, la verdad que estuvo muy interesante. La clase que viene, que vamos a hablar hoy hablamos de Irigoyen y bueno, desde ya agradecido y vamos a participar de todas las clases y muy interesante, profesor. Gracias. Gracias a usted. Gracias, profesor. Gracias. El pabellón 9 también tiene. Pabellón 9, están por ahí. Les envío la autorización, habiliten el audio. Hola, profesor. Hola. Hola, mi pregunta es sobre la Patagonia y los estancieros y el trabajador, ¿no? Mi Sí, pregunta en cómo nos beneficiamos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y cómo después de que se terminó la guerra, cómo decaímos, ¿no? Yo la pregunta es esta, ¿no? Porque me quedó eso en la duda. A los estancieros, ya que hacíamos tanto el problema de lana, todo eso, ¿los respaldaban los empresarios de afuera para reproducir y para sacar todo afuera? Y después se terminó la guerra y lo dejaron de dieron la espalda y por eso nos fuimos a la crisis, o el mismo pueblo argentino fabricaba la lana y la reproducción de ovejas. No, es decir, muchos estancieros eran Claro. extranjeros. Muchas estancias estaban en manos también de extranjeros, o sea que no era que ellos tenían ese tipo de dificultad. Lo que ocurre es que el mercado no lo manejamos de acá. Si usted produce mucha lana o poca lana, usted no maneja el mercado porque usted es un país dependiente. En cambio, los que manejan el mercado son los países centrales, los países desarrollados. Cuando ellos necesitan comprar, fenómeno, compran y entonces... Estoy en clase, boludo. Pero si en un momento determinado... Estoy en clase. Si en un momento determinado... Y si estoy en clase. Estoy estudiando, boludo. No lo escucho. Hola, chicos. De cosas, de historia. Lo que no están hablando, por favor. No lo escucho, ¿no? ¿Cómo? Disculpe, silenciaron al profesor y están otros hablando. Estoy tratando, por eso le digo a los chicos que silencien, porque si no, no se escucha nada. Un segundito. Ahora sí, profe, habilite. Profe. Y ahora... Ahí está. Bueno, ahí retomamos. Bueno, empiezo. ¿Me escucha ahora? Bueno, empiezo otra vez. Usted es un país dependiente. Usted no determina el precio del mercado del producto. Usted depende de... Entonces, cuando en los países desarrollados o en donde sea, Estados Unidos, Inglaterra, necesitan el producto, lo compran y entonces usted tiene posibilidad de exportar. Pero en el momento que no lo necesitan porque se terminó la guerra y entonces el dinero va a otro producto o a otra, digamos, se destina de otra manera, evidentemente si usted produce lana y ya la lana baja el precio, usted a lo mejor la puede vender, alguna. Si puede vender, pero vale el 40 o el 50% menos de lo que valía. Entonces, ¿qué habían hecho algunos estancieros? Habían acumulado porque dijeron, si esto vio por la codicia, o pensaban que ellos manejaban, si esto sigue así, si yo guardo lana y aumenta, evidentemente voy a ganar mucho más. Pero guardó la lana, en algunos casos acumularon lana, bajó en el mercado y entonces no ganó mucho más, perdió. No podía vender o vendía a precios más baratos.
El precio lo fija el mercado y lo fijan otros, no los países dependientes. Esto pasa, por eso muchos propugnan y propugnaron el desarrollo industrial de la Argentina, como hizo Estados Unidos. Entonces, no solo defendieron el sistema agroexportador, sino que propugnaron un sistema de desarrollo industrial que nunca logramos concretar del todo. Yo no sé si le aclaré la pregunta. ¿Está bien? Bueno, a ver, tenemos manito levantado. Dani, unidad 35. A ver, Dani, unidad 35. Ahí te mandé la autorización. Habilita tu micrófono. Sí, ¿ahí me escuchan? Yo lo escucho, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Bueno, Buenas tardes. primero agradecerle por la charla, por el curso. La verdad, el taller bastante claro, la explicación. Bueno, nada, quería comentarle que yo soy nuevo, esta es la primera clase. Queríamos empezar la anterior, pero en el pabellón tuvimos visita y se nos complica. Y nada, quisiera saber los temas de las clases anteriores, así vamos adelantando para la próxima y estamos al día. Mire, las clases anteriores, bueno, los temas fueron la Argentina agroexportadora, la época del 80, de 1880, del gobierno de Roca, Juárez Selman. Estuvimos hablando de esa Argentina agroexportadora que hace crisis justo acá en la década del 30. Entonces, están las clases grabadas. Pida que de la unidad se la pidan a la señora Claudia, que es un poco la organizadora de todo esto. A Claudia. Tienen las clases grabadas. Creo que la única que no está grabada es la primera. Sí, Claudia Rodríguez. Entonces, la primera. Sí, traten de pedirla a ver si... Entonces, ¿cuántas clases hasta hoy? ¿Cuántas son? Son hasta hoy 4 clases y me faltan 4 más. Son 8 en total. ¿Esta sería la tercera o cuarta clase? Esta es la cuarta. 4 clases, está bien. Así nos ponemos al día. Muy bien, muchas gracias. Esa era mi pregunta. Gracias a ustedes por preocuparse o por ocuparse. Bueno, tenemos la Muchas manito. gracias. Tenemos la mano levantada en la unidad 31. Chicos, por favor, silencien el micrófono. Unidad 31. Hola. Unidad 31, ¿me escuchan? Sí, pero no está abierto el micrófono, ¿eh? A ver, no se me fue acá. A ver, reactiven el audio ustedes, porque ya le di autorización yo acá. Ahora sí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Buenas tardes. Usted estaba hablando de los comicios de principios del siglo XX. Quisiera saber con qué transparencia y que, ya que la mujer no votaba, qué requisitos se pretendía a la hora de votar. Bueno, ya esa es la pregunta, la de qué transparencia podía haber.
a la hora del sufragio, que se tenía en cuenta, quién podía votar. Sabemos que las mujeres no podían votar, y con qué filtro eran las elecciones y con qué transparencia se efectuaban los comicios. Bueno, el tema es así. En 1901 fue creado el servicio militar. Yo hay temas que no los mencioné porque si no, no se puede. Tengo que estar 18 años con todo. Entonces, esto determinaba el servicio militar, la libreta de enrolamiento, no estar enrolado, y con esto se podían confeccionar los padrones. Porque anteriormente a la ley electoral se votaba no era obligatorio, por supuesto, el sufragio, y se votaba en alguna mesa y el que no lo dejaban votar por allí. Pero igual, con la ley va a pasar, y ahora voy a explicar. Entonces, los comicios por los que eligen a Irigoyen son comicios dentro de esa, porque hay que pensar también que, por ejemplo, casi la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires era extranjera y no podía votar. Si no se nacionalizaban, no podían votar. O sea, no era que podían votar ellos. Entonces, la cantidad de gente que podía votar estaba limitada a los mayores de 18 años que fueran varones. Y que estuviesen enrolados en el servicio militar. Claro, los comicios, y de alguna manera, si no hubiesen hecho el servicio militar por otra cuestión, también estaban enrolados. De alguna manera los tenían, si estaban en las listas, en los padrones. Los comicios que eligieron a Hipólito Yrigoyen y a Alvear nunca fueron denunciados como fraudulentos, y esto tenemos que pensar que habrán sido bastante limpios en la medida en que no iban a dejar, la oligarquía no iba a dejar ganar a un partido con el que ellos no coincidían. Entonces, pero cuando llegamos a la década del 30, yo en la clase próxima voy a hacer un raconto muy rápido. Cuando llegamos a la década del 30, que se la conoce como década infame, a pesar de que la ley estaba, en esa etapa lo que se dio fue llamado el fraude patriótico. Era el fraude que hacía la oligarquía para evitar que cayeran los sectores populares el gobierno. Entonces se hacía el fraude patriótico. Ellos lo reconocían con total impunidad. Entonces, ¿qué sucedía? Por ejemplo, los sectores conservadores eran los que manejaban a punta de pistola las mesas electorales. Por ejemplo, acá en Avellaneda, que había un caudillo famoso, Barceló, que era un caudillo que manejaba el juego, la prostitución, ¿no? Se había hecho rico, pero tenía un poder extraordinario. Cuando llegaban, ¿qué hacían? Compraban muchas veces la libreta. Compraban en este sentido. Usted era un joven con necesidades económicas, entonces los tipos le decían, te damos $1, por decir que era mucho dinero, claro. Y entonces usted le daba la libreta y ellos votaban por usted. Y el otro tema, si usted no quería, en algunos casos, y usted iba a la mesa de votación, cuando usted iba a la mesa de votación, le decían, usted ya votó. Y entonces usted se paladeaba, los tipos ponían el arma arriba de la mesa, y entonces usted se iba caminando bajito. Durante todo ese periodo, el fraude fue extraordinario, a tal punto que las elecciones no tenían ningún valor, y la ley existía. Esto para que se den cuenta que no basta con la existencia de las leyes a veces. El tema es si las leyes se las hace cumplir o no. Claro, tal cual. Ahora después ya, cuando llegamos al peronismo, ya no, porque la avalancha de votos a favor de Perón empezó a ser extraordinaria, entonces ahí no hubo. Muchísimas gracias.
En todas las elecciones siempre hay alguna denuncia de fraude, de mal manejo, pero estas son chicanas políticas. En general, salvo la década del 30, que fue terrible, después bastante normales fueron las elecciones. No sé si respondí a su pregunta. Tal cual, muchísimas gracias por nutrir y cultivar más mente y alimentarla. No le entiendo, perdón, no le entiendo porque se entrecorta. Gracias por darnos a conocer el pasado para comprender el presente. Bueno, el que domina el pasado maneja el presente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Profe, tenemos 2 manitos levantadas. Bueno, 2 y después nos vamos. Bueno, Brian Salazar. No sé, salvo. A ver, Brian. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, lo escucho. Bueno, un gusto. Yo le quería decir, es mi primera clase y bueno, Se entrecorta un poco. yo más que nada quería preguntar se va a tomar una evaluación al final de esto. Se entrecorta, no le escucho bien. David Rojas, ¿podés silenciar el micrófono, por favor? Ahí estamos. Sí, ahí está mejor. Bueno, quería saber si después de todo esto se va a tomar una evaluación y cómo sería. No, me resulta imposible tomar una evaluación. Si ustedes quieren, si alguno quiere porque tiene interés especial, yo les puedo decir, bueno, mire, hagan un trabajo, elijan el tema y en grupo pueden hacer un trabajo y ustedes me lo pueden hacer llegar y yo lo leo y se lo corrijo, les digo. Pero me resulta imposible. Si hay, no sé, si hay 200 personas, Claro. poder tomar una evaluación. Fíjese lo que sucede además. De todos los que hablaron hoy, 3 por lo menos, o 4, era la primera vez que estaban. Claro, sí, yo es mi primera clase, con mi compañero que estábamos, y justo se tuvo que retirar ahora. Claro, acá sucede que hay una... Yo creo que voy a tomar distinto, voy a encarar cada clase en un tema particular, porque yo lo que quise hacer es darle continuidad a los temas para que tengan una base. Eso lo pueden ver. Si le acercan el lo preparé. Con eso pueden preparar. Pero verdaderamente en estas condiciones donde muchos no pueden entrar, que tienen otros problemas, porque hay dificultades, o ustedes que se engancharon recién hoy, claro, se hace más complejo. Pero además me resulta imposible calificar, no sé, 100 trabajos, ¿no? Claro, sí, sí, lo entiendo. Para que usted, esto es más que nada para despertar en ustedes la inquietud. Primero que escuchen, porque esto lo dije en la primera clase, un desarrollo de la historia que no siempre se escucha. No porque yo sepa mucho o yo sea el inventor, yo no inventé la manija a la pava está inventada ya hace mucho. Pero sí estoy en una corriente de profesores de historia que tenemos una visión crítica de la historia que se enseñó, la historia de Mitre, la historia de Levene, la historia oficial. Entonces, yo lo que hago es desarrollar los temas a los efectos de que cada uno se interese o si le gusta un tema pueda profundizar. Lo que me pueden decir también, mire, a mí me interesa estudiar tal tema, ¿qué podría leer? Entonces yo les preparo bibliografía para que ustedes la lean, si ustedes la...
la pueden encontrar. Sí, eso estaría bueno hacer un trabajo en grupo, por lo menos. Sí. Claro, y si ustedes algunos tienen interés al fin del curso de hacer, cuando hayan escuchado todos los temas, decir, bueno, mira, a mí me interesó esto, me interesó estudiar, no sé, la obra social de Eva Perón. Bueno, entonces se puede ver. Si me dice, me interesó la etapa de la dictadura cívico-clerical militar genocida, me interesó la etapa de la dictadura, ver un poco la represión o analizar otras cuestiones. Bueno, yo les puedo decir, mire, hay que leer estas cosas, vemos cómo se puede acercar material, y ustedes lo preparan y yo después lo veo. Está bien, sí. Y ya que estamos, disculpe, no sé, le quería preguntar a alguno de los que estamos acá y está desde la primera clase si me podría pasar los trabajos anteriores. Mire, yo lo expliqué hace un rato para otro compañero que también quiere las clases, que se comuniquen la encargada o el encargado del pabellón de esta tarea de ustedes, que se comunique con la señora Claudia Rodríguez, que ella es la que tiene la posibilidad de hacerle llegar o les dice cómo se levantan las grabaciones de las clases, porque teóricamente, salvo la primera clase, las demás fueron grabadas. Sí, sí, está bien. Buenísimo, bueno, no hay más nada que preguntar, así que silencio. Un gusto, profesor. Igualmente, hermano. Bueno, Una pregunta a Brian. ¿De qué unidad sos, Brian? De la unidad número 4, Bahía Blanca. Porque seguramente le manden las cosas al profesor de educación física o se lo pasen por mail. Pero bueno, generalmente supongo que lo va a manejar así la señora Claudia, pero cualquier cosa hablen con ella o con el profe de educación física de cada unidad, al que quiera acceder a las clases anteriores. Bueno, dale, muchas gracias. Hasta luego. Otra mano levantada, creo. No, había unas chicas, pero bajaron la mano y no las veo ahora. Era un Galaxy J7, pero no me aparecen en pantalla ahora. Así que no sé si se habrán ido. No hay más manos levantadas, profe. Bueno, les agradezco mucho a todos y nos reencontramos el martes próximo. Chao. Chao, hasta luego, un gusto.